que si hay temas para conversar en la mesa de Latinus, lo que hemos atestiguado en los últimos días, me da muchísimo gusto recibir Héctor Aguilar Camín, muchas gracias. Adela Navarro, qué gusto tenerte. ¿Qué tal? Muchas gracias. De vuelta, Adela. Jesús Silva Herzog, muchas gracias. Lorena Becerra, ¿cómo estás? Héctor de Maleón, Carlos, gracias por estar aquí. A ver, hemos estado viendo dos grandes escándalos que se generan en el propio gobierno. Es decir, es el gobierno quien denuncia que existe una red de tráfico de combustible, una red de huachicol fiscal, encabezada por los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador. Y es el gobierno mismo, Morena mismo, quien pone el tema de la barredora, este cártel cuyo líder logra ascender hasta secretario de Seguridad de Adán Augusto López en el gobierno de Morena. Es decir, esto no es la prensa, esto no es la oposición, esto no es ni siquiera Estados Unidos. Es algo que parece estar sucediendo por dentro y genera una crisis por todos lados, una doble crisis. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a qué estamos, Jesús? Bueno, yo creo que son dos escándalos que tocan a las bases de la cuestión política del nuevo régimen. Creo que pone en cuestionamiento la alianza entre los distintos grupos de Morena. Yo creo que es muy significativo el hecho de que un gobernador actual de Morena se lanza a denunciar a su antecesora, a un hombre clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, y también me parece muy significativo lo que está pasando en la Marina. Y eso creo que genera este resquebrajamiento de la alianza y también está planteando la tensión que existe entre la presidenta de la República y Andrés Manuel López Obrador. Me parece que el cálculo que tenía la presidenta de que sería pues relativamente barato, administrable este acuerdo de lealtad absoluta a Andrés Manuel López Obrador, empieza a advertirse como un arreglo mucho más caro para su propio liderazgo. Y esta idea de que se pueden contener estos escándalos, que se le puede poner una tapa al escándalo que está hirviendo, pues me parece que es una apuesta muy riesgosa. Difícilmente se puede negar que Adán Augusto López estaba enterado de lo que sucedía en su estado. Difícilmente se puede aceptar que el secretario de Marina no sabía lo que hacían sus propios sobrinos en su dependencia. Héctor Aguilar Camín. Bueno, yo creo que estamos viendo emerger la confirmación de que hay una corrupción y unas redes de corrupción y unas redes criminales que arrancan de lo más alto del Estado. Estamos viendo cómo toda la red criminal del huachicol fiscal viene de las instancias más altas del Estado. Efectivamente, es imposible pensar que el secretario de Marina no conocía eso. Y efectivamente es imposible pensar que el presidente López Obrador, como él mismo dijo, no conocía eso. Por tanto, desde arriba está integrada la red criminal. Y lo mismo, aunque situado en Tabasco, la barredora. Es lo mismo, desde arriba, es decir, ahí está el crimen organizado hasta ahora en nuestra cabeza y ahí, por allá está el gobierno del otro lado. No, aquí es el gobierno se ramifica en redes de corrupción de todo orden en el huachicol fiscal. Recordemos que prometieron que iban a hacer 200 órdenes de captura. O sea, es una red completa, un tramo completo de la economía, desde arriba, desde la Marina, desde el más alto poder político hasta el más específico aduanero, tractocamiones que conducen, piperos, etc. Es una red gigantesca. Desde el Estado. No es el crimen por acá y el Estado por acá. Es desde el Estado que baja eso. Y desde el Estado baja la barredora. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Yo creo que estamos viendo una colisión en la cúspide, en el rumbo de lo que dice Jesús, el asunto es tan grande y es tan de adentro que parece una colisión en marcha indetenible. No la puedes parar en el comandante de la barredora, ni lo puedes parar en los marinos que hicieron, en los sobrinos. No, viene, es estructural, es
Y eso es probablemente el secreto de la unidad, la garantía de impunidad es probablemente el cemento que cose en el fondo la solidaridad interna de Morena. Si rompes eso, quién sabe qué va a quedar de Morena, pero es una colisión grave que yo creo que no es contenible a capricho. Lo paramos aquí, lo paramos aquí. No, ya, ahora sí se salió la pasta del tubo y ahora no la puedes meter. A ver, Claro. Mire, yo no creo que sea un gobierno investigándose a sí mismo. Creo que es tanta la corrupción que emergió, ¿no? Que les explotó en la cara. como Y las hay- coladeras, ¿no? Cuando Exactamente, rebosa. Fue exactamente. tanta la lluvia que rebosó la y en coladera. dos momentos. Un momento, un hombre que es asesinado por haber denunciado, que manda una carta donde le hace una relatoría al secretario de la Marina diciéndole qué es lo que está sucediendo y lo asesinan. Y en el otro momento, posterior a un aseguramiento de un huachicol, otro elemento de la Marina que se ve descubierto, que huye, que se va, teme por su vida porque ya sabe que asesinaron a otro y en ese momento decide acudir a la Fiscalía General de la República y delatar todo lo que está sucediendo. Entonces, no es nosotros nos investigamos a nosotros y somos transparentes y estamos combatiendo la corrupción. Se les explotó en la cara. Ni en la época de Calderón, que cuando aquella famosa guerra contra las drogas, que fue cuando se saca a las Fuerzas Armadas de los cuarteles hacia las calles a perseguir a los narcotraficantes, hubo este tipo de, porque ya estamos hablando de un cártel dentro de la Secretaría de Marina, de un cártel adentro de una de las Fuerzas Armadas que solían tener el mayor respeto por parte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que les explotó en la cara, creo que están obligados a si no las cientos de órdenes de aprehensión, pero sí a las cabezas, y definitivamente el exsecretario no puede estar impune. O sea, no puede ser posible, porque sabemos que hubo una carta donde se denunció los hechos y sabemos que posteriormente hubo una declaración de otra persona, que el secretario sabía lo que estaba sucediendo. Hasta dónde sabía, hasta dónde estuvo implicado en los ascensos jerárquicos de sus sobrinos y de quienes estuvieron como directores de las aduanas, que no estaban en esa estructura, que estaban adentro de la Marina y les dan comisiones especiales para que colaboren en esta red de huachicol, ¿no? Déjame te desafío, porque, digamos, en el día a día periodístico en el que estamos metidos tú y yo, sabemos también que en muchas ocasiones puede llegar alguien ante una fiscalía, denunciar, y lo tapan, y lo esconden, y lo patean, y guardan el expediente. Aquí salieron a dar una conferencia de prensa en domingo, día flojo, con lo cual toda la atención pública se genera en eso, con lo cual el lunes todas las primeras planas se tratan de eso. El fiscal, el secretario de Seguridad y el secretario de Marina. ¿Sientes que se salió de control realmente? O a lo mejor dijeron, vamos a poner esto sobre la mesa, vamos a... Pudieron utilizarlo también aprovechando la situación en ese sentido, pero de que se les salió de control y les explotó, eso Es que se había filtrado indudable. desde el viernes. Así es. Se había filtrado desde el viernes, por eso tuvieron que salir en fin de semana a hacer el control de daños, lo cual es extraño. ¿Por qué la Fiscalía General de la República está soltando expedientes que en otro caso estarían bajo 7 llaves y dentro de una caja fuerte? Entonces, hay una serie de preguntas y de cosas extrañas que están rodeando todo esto que no podemos pasar por alto. ¿Por qué la Fiscalía reparte el expediente de los marinos? Prácticamente va escogiendo unos medios y le van llegando misteriosamente a esos medios un expediente que apunta a los sobrinos políticos del secretario de la Marina en tiempos de López Obrador y donde se van estableciendo conexiones que llevan a Adán Augusto López. Por ejemplo, el propietario de uno de los patios fiscales donde se desembarca el huachicol es el financiero que metió dinero en la precampaña de Adán Augusto en Tabasco. Es un señor de Tabasco, un empresario de Tabasco, que le paga la campaña a Adán Augusto. Entonces, ahí hay una línea que te indica que la campaña de la corcholata Adán Augusto López estuvo financiada con dinero que bajó de esos barcos. Y por otro lado, perdón, ya me metí. Por otro lado, hace un año estalla el escándalo de Rubén Rocha Moya con el Mayo.
Comienza a estallar el escándalo de los hijos de Durazo y los negocios del gobernador Alfonso Durazo. Se queda sin visa la gobernadora de Baja California. Empieza, y más atrás, porque antes del escándalo de las aduanas marítimas operadas por la Marina, estaba el escándalo de las aduanas terrestres, donde aparece Sergio Carmona, y donde aparece involucrado el entonces presidente de Morena, Mario Delgado, y donde se pagan las campañas de 7 candidatos de Morena a las elecciones de 2021 en las gubernaturas. Y luego aparece el otro dato de la operación de 2021 del crimen organizado en las elecciones de ese año para garantizar el triunfo de Morena en todos los puertos del Pacífico y en zonas de la frontera, aparte de todo lo que vimos en el resto del país. Entonces lo que yo creo es que son tantos los problemas de corrupción. Lo de Tabasco pues llevaba fácil desde 2018 siendo denunciado. Los marinos, los militares lo vieron desde 2018 y pasaron reportes al Centro Nacional de Inteligencia que dirigía Audomaro Martínez diciéndole, hay un grupo encabezado por un señor que le dicen el Pelón de Playas de Rosario que tiene comprado a toda la estructura del gobierno de Tabasco y es el rey del huachicol en el 19, justo cuando llega a Adán Augusto y justo cuando el escándalo que está ahorita estallando del secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, es nombrado por Adán Augusto. Entonces yo creo que era tal ya el barril de corrupción que heredó Claudia Sheinbaum y que tenía entre las manos que tuvo que empezar a escurrir. Y al mismo tiempo creo que está no entre la espada y la pared, está entre Estados Unidos y la barredora. Y todo lo que la barredora puede significar, porque no podemos también pasar por alto u omitir que todo esto está cercano a las presiones que comenzaron este año de funcionarios de Estados Unidos denunciando la colusión intolerable y los avisos y la visita de Marco Rubio a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo está sobre la mesa, nada más hay que acomodarlo, hay que dar tiempo para que todo se acomode, pero creo que es el escándalo de la corrupción en el sexenio de López Obrador fue de tal magnitud que se volvió visible desde el otro lado de la frontera y que se volvió incontenible del Río Bravo para abajo. Lorena. Sí, yo coincido. Yo creo que estamos ante un severo desgaste, a una descomposición de la clase política, de la élite política. Eso es lo que estamos viendo. Y este desgaste, esta descomposición, pega directamente en el corazón de la Cuarta Transformación y de su líder, que es Andrés Manuel López Obrador. Básicamente el señalamiento a personas tan cercanas a él, empezando por el que ha llamado su hermano, ¿no? Adán Augusto López, sus funcionarios, su selección de políticas, desde darle el control de las aduanas y los puertos a la Marina. Evidentemente, una operación de la escala que vimos del huachicol fiscal solo podía ser monumental y solo podía ser desde el gobierno mismo, ¿no? Y si hacemos un acercamiento a la situación de Tabasco, tienes a Adán Augusto López con su secretario de Seguridad, pues básicamente era la organización del crimen organizado desde la función gubernamental. O sea, era el líder del crimen, estaba en el gobierno, en funciones de seguridad, tomando decisiones como permitir la ejecución de 2 policías estatales, ¿no? Ordenado. Exacto, ordenar la ejecución de dos policías estatales. ¿Qué es lo que pasa? Y es todo esto, ¿no? Es un ataque o un cuestionamiento tan severo a la figura del presidente, a los principios de Morena, al funcionar de Morena, a lo que ellos decían que era su bandera de anticorrupción, de limpieza de las instituciones, de resolver los problemas, y ahora básicamente una cosa más fuerte, que es un vínculo cercano con el crimen organizado, ¿no? Que yo creo que es muy difícil, era muy difícil que esto se tapara, como dice Héctor, pero también creo que los costos electorales pueden ser muy fuertes. Y creo que ahí está otra de las preguntas que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Cómo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Y será la presidenta capaz de suplir el vacío que vamos a ver, digamos, básicamente con el deterioro de la figura del López Obrador? Justo te quería preguntar, Lorena, porque me parece que en el sexenio
pasado se logró acreditar con muchísimas evidencias públicas, incluso en las mismas encuestas lo dicen, la gente considera que la corrupción fue peor en el sexenio de López Obrador. Aún así querían a López Obrador y le dan 70% de popularidad y votaban por Morena un poco en esta idea de, pues son igual que de corruptos que los del pasado, pero reparten, ¿no? Pero se acreditó la corrupción, es decir, desde Segalmex, los sobres amarillos, las casas y los lujos de los hijos, los relojes, las campañas pagadas, el cash por aquí y por allá. Pero creo que lo que se logra acreditar en los últimos 2 meses o el último mes, y conjuntando todo lo que decía Héctor, es el tema del crimen organizado. Es decir, este narcopresidente AMLO, que era este apodo, estaba basado en algún par de reportajes por ahí, en algunos dichos por allá. Ahora lo está fundamentando la Fiscalía General de la República. O sea, es la Fiscalía General de la República la que está poniendo todos los elementos para decir el secretario de Marina de López Obrador estaba encabezando un cártel de huachicoleros. El secretario de Gobernación y hermano, ¿no?, sentimental de López Obrador estaba ni más ni menos que con la barredora. Y luego Estados Unidos le agrega, le dice, y por cierto, tu jefe de gabinete lavaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, ya no estamos hablando de un gobierno corrupto, estamos hablando de un gobierno criminal. Esto permea en la gente, Lorena. Esto en las encuestas, la gente va a cambiar el sentido de su voto, que eso es lo que la oposición no ha sido capaz de capitalizar hasta ahora con todas las crisis del pasado. Es que yo creo que mucho del enfoque, y tienes razón, ¿no? Hay una carencia severa en los partidos de oposición, hay un desprestigio sobre todo en el PAN y el PRI. Leía el artículo de Liz Rubio en Reforma la semana, creo que fue el fin de semana, en donde hablaba de algo que me parecía lógico, que decía, antes la oposición tenía un oficio territorial y político, ¿no? Sí tenían creencias, tenían convicciones y además tenían estrategias territoriales y ahora tienen negocios, ¿no?, familiares, ¿no? Entonces, creo que pasa allá de eso, ¿no?, más allá del debilitamiento de la oposición, creo que este debilitamiento estructural o político estructural de Morena ante la opinión pública, en donde severamente se están cuestionando los gobiernos estatales, los gobiernos locales. Ahorita tenemos gobernadores de Morena que tienen una aprobación bajísima, que si vamos así a las elecciones es posible que pierdan sus estados, ¿no? ¿Por qué? Porque no están haciendo o no están cumpliendo las expectativas que generó desde el presidente López Obrador hasta el partido en sí. Entonces, creo que no va a ser algo precisamente por la oposición, por la situación de la oposición que vamos a ver en las encuestas mañana. Creo que vamos a seguir viendo números de Morena relativamente buenos, ¿no?, de Morena en sí, pero sí creo que vamos a empezar a ver indicadores laterales, empezando por la figura del presidente, empezando por las figuras, lo que decía, los locales. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que bueno, pues la oposición, desde la sociedad civil, la gente, el descontento, ¿no?, que obviamente pues sabemos que existe, que está ahí, tiene que encontrar una forma de ser articulado. Y además, añadiendo los retos, ya digamos, de política pública que tiene la presidenta, empezando por el nivel de crecimiento que no es muy bueno, el reto de mantener pues, ¿no?, este gran logro que ya se tuvo con la reducción de la pobreza, sobre todo por ingreso, ¿no?, que eso creo que va a ser difícil. Todo lo que implica, ¿no?, ahora sí que el derrame en las obras, ¿no?, faraónicas del presidente, que parece que no están dando los resultados que dijeron que iban a dar, ¿no? Y mantener estos programas sociales con una economía así, ¿no? Ahora, yo creo que está por verse este impacto en la opinión pública, pero yo creo que lo que ya podemos ver es que esta estructura básicamente monolítica que tenía un liderazgo único está desapareciendo. Y más allá de cómo es evaluado el gobierno de Claudia Sheinbaum, la herencia de López Obrador, lo que estamos viendo es que los intereses están contrapuestos. Y que eso no solamente lo especulamos, sino que lo estamos viendo. Que hay pleitos internos muy visibles que no son pleitos ideológicos que se pueden negociar, sino que son pleitos que tienen que ver con sobrevivencia de grupos políticos al interior de Morena. Yo creo que esa es la gran novedad de este último mes. El discurso del secretario de Marina. El hecho de que se está inusual, que se está expresando la
profunda incomodidad de uno de los cuerpos castrenses de nuestro país con la herencia del gobierno anterior y en donde hay pues un señalamiento bastante directo al antecesor del secretario de Marina. A mí eso me parece que sí revela que hay ahí un conflicto de intereses muy potente que tiene una trayectoria que puede redefinir el juego político en los próximos años. Lo mismo que es lo que estamos viendo en el gobierno de Tabasco, en donde claramente hay un sentido de sobrevivencia del nuevo gobierno en donde no se puede tragar la herencia podrida del gobierno anterior. Y yo creo que eso es lo que está apareciendo en muchos lados y no lo puede contener, como decíamos hace un momento, la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde hay este cálculo de voy a ser la administradora de los escándalos de mi partido. Los escándalos no los puede organizar y filtrar la presidenta de la República, así tenga la popularidad que tiene todavía en este momento. Jesús, ¿crees que estamos viendo el inicio de una fisura, una fractura, un rompimiento entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? Porque creo que en la mesa puedes argumentar las dos cosas. Tú puedes decir, oye, espérame, yo acabo de sintonizar la mañanera. Y todos los días, los últimos 15 días, la presidenta dice, impoluto López Obrador, lo quieren manchar, pero él no tiene mancha, pero es nuestro líder. Si te vas a las palabras, es un esfuerzo de exoneración notable. Si te vas a los hechos, nadie le ha puesto a López Obrador la paliza que le ha puesto el gobierno a Claudia Sheinbaum en las últimas 3 semanas. ¿Qué lees ahí? Bueno, que hay este intento de mantener las formas de la cohesión interna, porque desde luego que el gran caudillo sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, pero la presidenta Sheinbaum me parece que está construyendo una base de poder propio y ese no puede más que edificarse en contra de su antecesor, sobre todo en esta necesidad que tiene de limpiar ciertos ámbitos de la administración pública que están en muchos aspectos podridos por la herencia de López Obrador. Estamos viendo el rompimiento, el inicio del rompimiento, Héctor. Oye, qué buena mesa, ¿eh? Estoy muy atento. A ver, recapitulo. Dice Adela muy atractivamente, les explota. Y Héctor matiza, les fue explotando. Y es verdad. Si tú ves desde atrás, ves cómo va creciendo la evidencia de que esto está podrido estructuralmente. Ahora, hay que decir, porque no decirlo serían ser injustos con muchos de los que están en esta mesa, que todo eso lo dijo la prensa, tío. Todo. Algunas cosas con detalles impecables. Todo. Y no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque no les estalló, les fue estallando y de pronto apareció esta red gigantesca. Son 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos, gigantesca. El escándalo de corrupción más grande en la historia de México. Y ahí yo creo, y tú lo debes sentir muy cerca en Tijuana, que el factor americano fue contando en todo ese estallamiento progresivo. ¿Por qué? Pues porque de pronto descubren que un pequeño detalle como quitarle la visa a una gobernadora es un terremoto político y diplomático dentro de Morena. Entonces, yo creo que hay aquí un asunto en donde, de alguna manera, la presidenta Sheinbaum se fuga para adelante en el sentido de decir, voy primero, porque de cualquier modo va a llegar y va a llegar de la peor de las maneras. Añadiendo que tenemos un embajador particularmente atento y encargado por su gobierno de atender este problema. Ayer le dio el visto bueno. Tienen ellos un embajador, no nosotros. Es decir, tenemos un embajador americano en México. Como que no, bueno, un embajador americano en México que está, ayer les dio el visto bueno, que están haciendo las cosas bien. Bueno, entonces todo eso junto me parece que hace más que una decisión de, digamos, limpiar, una como de aceptar que ya no es ocultable y entonces proceden a hacer algo, eso sí, insólito, porque como tú has dicho muchas veces mientras nos presentas el expediente es una investigación muy seria.
es una investigación de un nivel de detalle, de un nivel de alusión. En fin, ahí está todo para, si quieres, meter a la cárcel al escondido de Palenque. ¿Cómo crees que esté tomando en Palenque el escondido esto? Yo no sé. No O sea, sé. ¿tú crees que esté enojado con la presidenta? No sé. Lo Pues que la es- presidenta se tardó mucho en decir que él había solicitado la remoción, ¿no? Entonces sí pasaron muchos días, incluso semanas, en que la presidenta dijera algo que si ella estaba enterada, lo pudo decir en el primer día. Asumiendo que era verdad. Asumiendo Yo que no es creo verdad. sea verdad. Pero Así es. yo creo, Adela, que el intento de la presidenta de exonerar, de detener, de contener el asunto en los hijos, porque de los hijos es eso, es una forma de darle seguridades a aquel de que no va contra él, pero son seguridades de saliva, porque el expediente es el expediente, la presión americana es la presión americana y el tamaño del escándalo es el tamaño del escándalo. Ahora, insisto, ¿va a tener consecuencias políticas? Desde luego. ¿Electorales? Desde luego. No sabemos cuántas. Pero el acento fundamental yo creo es que sí, si le suspenden a la pandilla, a la nueva clase política que gobierna este país, la garantía de impunidad para sus negocios, para sus enriquecimientos, esos pleitos que están adentro ahorita van a multiplicarse por no sé cuánto. Y el rendimiento de los gobiernos locales va a ser cada vez peor. No creo que les llegue mucho el gran escándalo en el que estamos a los niveles locales. Pero si los gobernadores son malos, como están resultando malos, les va a ir muy mal. Y si se suspenden entre ellos garantía de impunidad, entonces los pleitos van a ser mucho mayores. Sí, creo que estamos en una crisis mayor, digamos. Adela, ¿ves un rompimiento de López Obrador Sheinbaum? Todavía no lo veo. Sí veo que hay una enorme presión sobre la presidenta por parte del gobierno de los Estados Unidos para combatir básicamente a los cárteles que ellos ya consideran terroristas, ¿no? En el tema del huachicol y en el tema del fentanilo particularmente. Y en esta mezcla que estamos viendo de política y crimen organizado, donde ya hay gobernadoras sin visa, hay exalcaldesas mencionadas de una red en el cártel de Sinaloa, o elementos de la Marina, o secretarios de seguridad de un estado coludidos con el crimen organizado, o siendo lo mismo, creo que esa presión va incrementando para la presidenta. No hay grado de enemistarse o de romper con el expresidente, creo que tiene un vínculo más allá de eso hasta este momento. Sí creo que ella está en una enorme disyuntiva de decir, sigo con Estados Unidos, que hasta donde yo sé está trabajando muy coordinadamente, o rompo con mi antecesor, ¿no? Entonces es un momento, O sea, sí estás creo, convencida muy de que complicado para la presidenta. Estados Unidos es el factor que la obliga a dar estos pasos que ella a lo mejor no hubiera querido dar porque sabría que iban a salpicar a Andrés Manuel, pero no tiene de otra por Estados Unidos. Definitivamente. ¿Cómo lo ves, Héctor? Sí, totalmente de acuerdo. Habíamos ¿Y cómo comentado... crees que va a reaccionar Andrés Manuel? No, es que habíamos comentado que la realidad nacional es una cosa como de una enfermedad de esquizofrenia. La presidenta habla 2 horas defendiendo al presidente y todo lo que pasa en las 22 horas siguientes son cosas que simplemente desnudan y exhiben el nivel de altísima corrupción que caracterizó su gobierno. Entonces, creo que manda la señal, no va a haber rompimiento, pero la realidad es tal que pues ahí están estas filtraciones y ahí están estas Déjame te provoco. investigaciones ¿Y que no ordené yo. Si el rompimiento no viene de Palacio hacia Palenque, sino de Palenque hacia Palacio? Que en Palenque esté leyendo y diciendo, oye, espérate, Pues la tú presidenta, pudiste haber mandado a volar a Estados la Unidos, tú presidenta pudiste dijo haber hace- contenido. ¿Cómo está eso de que toda la prensa tiene el expediente? No, Sale mi hijo la ahí presidenta mencionado. dijo hace unos días una frase muy interesante. Si me dejan acabar el sexenio, entonces, ¿a qué se refiere? A que está leyendo que viene el rompimiento y que tiene enfrente la revocación de mandato, que el dueño del movimiento sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, que el que palomeó y puso a todos los gobernadores y a todos los alcaldes y todos los cargos de Morena es Andrés Manuel López Obrador, que el hijo de López Obrador es el número 2 del partido. ¿Quién sabe qué nos está diciendo? En ese juego de señales que es la política mexicana, hubo un cambio de luces.
¿Qué quiere decir? En medio de todo esto, pues lo sabremos más adelante. El silencio de López Obrador pues, también llega a ser elocuente. Mientras más escándalos hay, más resuena el silencio de Palenque. Y luego acaba de estallar, bueno, no termina un escándalo cuando otro de los hijos ya apareció metido en otra cosa, porque ha sido tal la avaricia, la voracidad, el hambre de dinero, de negocios, que también se vuelve inocultable. Entonces, él debe estar viendo cómo es en su propia familia y entre sus hermanos políticos por donde comienza la demolición de su legado, de su figura, de su narrativa, de la exhibición de sus mentiras, de su cinismo, etcétera. Creo que debe estar en una situación, no sé qué otro presidente en el 7º año podríamos comparar que se encuentre en los momentos previos al hachazo, como López Obrador. Pero está viendo fuego. Define hachazo. Y sobre todo define quién trae el hacha agarrada. No, pues el presidente en turno siempre trae el hacha. Y el hachazo lo recibe Raúl Salinas o lo recibe, quién sabe cómo vaya a caer, cómo venga en esta ocasión. De que está puesto el patíbulo, ese ya está colocado. Y puede ser un hermano, puede ser un hijo. Es que hay tantos fierros en la lumbre que pues quién sabe cuál va a ser. Lorena, ¿ves? Mira, yo no sé si López Obrador está enojado o si la presidenta se siente conflictuada. Lo que sí sé es que la investigación ha seguido y ella no ha hecho nada por frenarla. Y eso es muy fuerte. Segundo lugar, también lo que dice Héctor. Sí. Y perdona, déjame te agrego un factor que va en esa misma dirección y que lo sientes desde la prensa. Le están queriendo poner el reflector. Es decir, tú sabes como periodista cuando el gobierno está tratando de que algo no se sepa y cuando el gobierno está tratando de que algo sí se sepa. Y esto sí están queriendo que se sepa. No sé si la presidenta, no sé si su gabinete, no sé si abajo, pero esto están queriendo que se sepa. A mí me tiene asombrado. O sea, si lo tomo en cuenta como un factor en esa Y si no es ella, sí es con su aval. Porque incluso, Morena mismo puso la tónica de cómo se deben de evaluar este tipo de cosas, ¿no? Lo puso con Genaro García Luna, ¿no? Si Felipe Calderón o estaba enterado o era un negligente, pero no había otra salida. Entonces, Adán Augusto o estaba enterado o era negligente, lo mismo López Obrador. Y la presidenta, en toda esta vorágine de noticias, de eventos, de filtraciones, de acusaciones, pues debe estar enterada. Ahora, sí tiene la revocación de mandato, que sabemos que una de las cosas que ella va a querer impulsar en la reforma electoral es que la revocación de mandato se empalme con la elección de 2027. ¿Por qué? Porque si la deja para su 4º año y ella no logra hacerse de nuevos gobernadores, porque como decían, los gobernadores son de él, de nuevas figuras en la Cámara de Diputados y de nuevos liderazgos políticos, la mayoría van a seguir siendo de López Obrador. Y si ella llega a su 4º año en su revocación con todo este escándalo y a ella se le tilda de que no hizo nada por defender a López Obrador, ella sí corre un riesgo en su revocación de mandato. En cambio, si la empata con el 2027, pues ya no, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, pues Morena está y a lo mejor y puede ella hacer campaña, que es algo que puede resultar atractivo y si para quieres contener a ella, esos huecos locales que mencionabas en tu intervención. Si quieres hundirle a ella, pues acabas hundiendo a Morena, ¿no? Pero aparte, yo también creo, y tratando de ser un poco justos, si ella no estuvo involucrada en toda esta serie de desaseos y porquerías, ¿por qué se los tiene que tragar? ¿Por qué se tiene que tragar lo que hizo Adán Augusto? ¿Por qué se tiene que tragar lo que una gobernadora que ella no puso, que no fue cercana a ella, que no la apoyó, hizo? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Y cómo puede gobernar bien si lo hace? A mí eso me parece central, porque ella no está siendo imputada en nada. Es más, ese reconocimiento que hace, y citabas, Héctor, el embajador de Estados Unidos en México, dice, qué bueno que ya cambiaron las cosas. ¿Y qué contesta la presidenta? No, aquí nada ha cambiado. Donald Trump dice, qué bueno que ya es diferente. Y Marco Rubio dice, qué bueno que ya es diferente. No, nosotros no somos diferentes. Los 2 expedientes de la Fiscalía recorren a toda la cúpula del obradorato. Sale mencionado secretario de Marina, secretario de Gobernación, empresarios, los sobrinos, el hijo Andrés Manuel. Hay una persona que no sale mencionada, Claudia Sheinbaum. Y ella sale y casi dice, no, métanme. O sea, no puedo salir yo por lo menos ahí. ¿Por qué?
¿Por qué no puede decir, oigan, yo no tengo nada que ver en esto? Yo no soy responsable, yo no estoy imputada. De todas las figuras de Morena, la única que no sale en los expedientes soy yo. Pues imagínate un ejército en el que nada más el general está dispuesto a combatir al ejército enemigo y todo el ejército es cómplice de los otros. La verdad es que también está en una situación tremenda, pero no está en esa situación por error o por accidente. Ella se puso, ella quiso, ella hizo todo lo posible por llegar a donde está. A ella la pusieron ahí, al señor que está para eso, ahorita. No, bueno, pero ella hizo todo lo posible por ser la presidenta de México y asumió todo lo que necesariamente estaba viendo. Lo dijo muy bien Lorena, a García Luna lo acusan de recibir dinero del crimen organizado. Estos no recibieron dinero, estos eran el crimen organizado dentro del gobierno. Y eso se estaba viendo, eso se fue viendo y se fue documentando, como dice el doctor Aguilar Camín, a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, a través de la prensa, y lo negaron siempre lo que hoy están descubriendo. Es como el capitán de la película de Casablanca que dice que, ¿por qué clausura el casino? Porque descubrí que se juega, y llega alguien y le dice, tenga sus ganancias, ¿no? Ahora, ¿esto es un desgaste para ella? O sea, hemos hablado del desgaste del gobierno. ¿Realmente esto desgasta al gobierno o es una decisión de la presidenta que sea un desgaste para ella porque podría no serlo, o es en realidad un desgaste solo para López Obrador? ¿Quién está desgastado aquí? Porque todos han hablado un poco de desgaste, Jesús. Pues me parece que lo que estamos viendo es una reacción de la presidenta ante cosas que se le presentan y que no tenía en su propia estrategia. El cálculo me parece que tiene que ver con aceptar que las claves de la gobernabilidad no las tiene ella, que estuvo dispuesta a asumir la candidatura presidencial con todas estas piezas y todos estos enclaves que se le impusieron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué está dispuesta a asumir esa carta de continuidad? Porque creo que hace una evaluación de sus propias fichas y en este momento es una presidenta que manda el mensaje de que no las tiene todas consigo, de que necesita contemporizar con todas esas piezas que le deja Andrés Manuel López Obrador y que no sé si sea un asunto de tiempo, no tiene las herramientas para confrontar al fundador del proyecto político en donde está Jesús, ella. pero no está contemporizando mucho, ¿eh? No, es decir, hay ese dicho muy simple, muy claro de Churchill. Yo no escucho lo que dicen, yo veo lo que hacen. Si eso está haciendo López Obrador, lo que está haciendo la presidenta es ponerle la cama de retiro, de disminución, de desprestigio político a todas las gentes que le dejó López Obrador a ella. Y a uno por uno, sus competidores por la candidatura, uno por uno han ido pasando al desprestigio, al silencio, a la disminución. Ahora resulta que también toda la Marina, que fue una de las cosas más discutidas durante la época de López Obrador, que las vuelven dueñas de las aduanas y de los puertos. Bueno, pues ahí aparece esta gigantesca red criminal en donde el crimen nace de la Marina, nace del gobierno y se ramifica hacia toda la sociedad. Entonces, el señor de Palenque lo que tiene que estar, si pensara como Churchill, es ¿en qué se está fijando? ¿En lo que dice la presidenta en las mañaneras o en lo que dice el expediente que la presidenta disemina? Pues yo creo que aquí está el expediente contra la mañanera y el expediente es el hecho. El expediente es el hecho y la mañanera son las palabritas. Entonces, ¿qué puede hacer el expresidente en este momento para desbaratar o para disminuir a la presidencia de Claudia Sheinbaum? No sé qué se le pueda ocurrir. Tiene perversidad suficiente para cualquier cosa, pero yo lo que siento es que el balance de la construcción del patíbulo, como diría de Mauleón, el patíbulo se va construyendo aquí y las palabritas no quitan una tablita de lo que va subiéndose al patíbulo. Entonces, ¿qué va a hacer con eso la presidenta? No sé qué va a hacer. Pero vuelvo a lo que dijo Jesús, no es contenible ni en el secretario de Marina
Ni, ¿Qué tendría que pasar? ni en ella, ni en ella. Tampoco es posible que yo no tuve nada que ver. ¿Cómo no tuviste nada que ver? Si tú eres la candidata que puso este señor al que ahora tienes. O sea, ¿tú sí en el crees que ella es patíbulo. cómplice en esa medida? Bueno, no puede. ¿Piensas tú que pueden haber sabido nada de esto? A ver, para hacer la pregunta otra vez. Ahora, ¿Piensa? sí hay una gran pregunta, porque López Obrador hacía política como respiraba. Es una persona que hizo política toda su vida. ¿Qué política puede estar haciendo desde Palenque ahora? Es increíble pensar que está en la hamaca escribiendo un libro sobre los aztecas, ¿no? que dijo que iba a escribir, etcétera. Debe estar moviendo cosas muy poderosas. Lo sabremos. Para lo- contener, porque yo sí veo un para desgaste. contener, O sea, sí, sí hay un De ella. desgaste de la presidenta, por supuesto. Pues Imagínate cuánto le ha dedicado todas las mañanas, como dices, a hablar este tema Entrapado. y dejar de hablar de ella y de su gobierno para estar justificando al gobierno anterior. Eso ya implica un desgaste. Un desgaste en el partido también lo hay. Ve las marchas en Sinaloa contra el gobernador Rocha, ve las marchas en Baja California contra Marina, o sea, ve las marchas aquí en la Ciudad de México. O sea, sí hay un desgaste también para el partido. ¿Va a tener un costo electoral? No lo sé, porque Morena ha sabido hacer el clientelismo político electoral institucional a través de sus programas asistenciales o de dádivas, ¿no? Entonces, el número de beneficiados supera el número de votos que obtuvo la candidata ahora de Morena o el ex candidato Morena a la presidencia de la República. No sé qué tanto les va a alcanzar. El desgaste va a llegar a las urnas, pero el desgaste político y público de la presidenta, de su partido y de sus gobernadores es un hecho. Autoinfligido en el sentido de que ella podría estar diciendo, oigan, pues todo esto es de atrás, yo no tengo nada que Y ver. que continúe la investigación. O sea, es autoinfligido en ese sentido, o en realidad, como dice Héctor, no puede, porque todo esto fue lo que la impulsó. Es decir, el que la impulsó, el que la hizo precandidata, el que la hizo candidata, el que le financió la campaña, y el que le hizo la campaña, y el que la puso a presidenta, y el que le dejó el programa de gobierno, pues es el señor con el que no se puede desligar. Pero Castañeda hizo un libro que se llama La herencia, que demuestra cómo todo eso siempre ha terminado en una ruptura, ¿Y qué crees que va a pasar? tiene que pasar. La presidenta lleva un año reaccionando al desastre y al tiradero que le dejaron. No ha podido gobernar. Entonces, si ella quiere terminar el sexenio al frente de un gobierno, pues tiene que pasar. ¿Crees que va a romper, Lorena? Yo creo que ella ha hecho intentos por desviar la atención, ¿no? El más reciente, esta cosa del McFan, ¿no? Que son tan futiles por la dimensión del escándalo que no lo va a lograr. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? La aprobación del presidente López Obrador sí está muy fuertemente ligada al voto por Morena, pero es él es la figura clave, es la piedra angular. Ella todavía no creo que tenga esa relación con el voto por Morena. Ahí es donde creo que puede venir el desgaste, más los malos gobiernos, más esta pregunta también que sale de todas las preguntas que has hecho, ¿a dónde fue a parar todo este cantidad de dinero del huachicol? Porque una buena parte fue a financiar las campañas de Morena. ¿Qué va a pasar si ese esquema ya no es ni protegido ni funcional? ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Estamos presenciando el fin del teflón, el famoso, el histórico, el icónico teflón del observador? Pues yo creo que empezamos a presenciar señales de que puede haber algún tipo de desgaste de Morena desde las elecciones de este año. Y a pesar de que decimos, ¿no? Bueno, sí están desgastados, ¿no? La oposición, hubo un cauce y ganó quien tenía que ganar. Ganaron candidatos, ganaron marcas, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, ¿no? Se llevó unas el PT en su rompimiento con Morena, se llevó unas Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, digo, creo que por ahí viene un poco lo que podemos ver. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que vamos a ver oposición fragmentada, ¿o no? Diferentes oposiciones a nivel local, porque no hay todavía alguien que aglomere todo ese pero de que lo va a ver, lo va a ver. Y el desgaste de Morena se tiene que ir a algún lado, ¿no? Aquí el tema es quién puede presentar algo que sea creíble. Ahora, para la oposición, déjame cito alta literatura, Jesús. Yo me acuerdo que en la película de Star Wars, cuando llega Luke Skywalker en su navecita, que es de este tamaño, y ve a la estrella de la muerte, dice, no, esto no vamos a poder acabar nunca. Pero en eso le dicen, tú olvídate de la estrella de la muerte, métete hasta el fondo Al agujerito. y hay un agujerito donde tienes que poner una bala.
Si tú le pegas ese agujerito, se finí la estrella de la muerte. Eso es lo que tiene que hacer la oposición, es decirle, tú le pegas a López Obrador y todo se cae, compañero. Olvídate de las alianzas en Veracruz, olvídate de Baja California, Rosarito, no. Pégale a la estrella de la muerte. O por el contrario, dejen pasar a López Obrador y haz operación de campo. Yo creo que lo que decía Héctor sobre el hachazo que tenía que suceder, la razón por la cual no se da ese hachazo es que no es el hachazo al otro, sino que es a la tabla de salvación. Yo creo que la convicción de Claudia Sheinbaum es que la base del nuevo gobierno tiene que ver con la lealtad al fundador. En ese sentido, yo no veo el escenario de ruptura porque está puesto ese sitio, ese núcleo de la cohesión en el prestigio y en el mito de López Obrador. ¿Cuál sería la tarea, creo, de la oposición? Pues sí me parece que el identificar que ese es en este momento el punto vulnerable, que es la corrupción del gobierno anterior y la responsabilidad que tiene el propio presidente de la República con esa red. El famoso muro de carga, ¿no? Tumbas el muro de carga y se cae el primer piso de la transformación y el segundo piso de la transformación. No veo a Lito Skywalker llevando la nave hacia ese punto. Y también está lo otro. Se pasaron 6 años tratando de demoler la figura de López Obrador y no lograron absolutamente nada. No. Por el famoso teflón, etcétera. Pero el problema es que les falta imaginación y les falta una propuesta. No, solamente reaccionan en redes, en alguna declaración en una tribuna y ahí se acaba. ¿Crees que lo se de acaba Ricardo la Salinas oposición. Pliego tenga pies y cabeza en términos de una figura opositora, etcétera? Pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? No sé qué vaya a pasar. Siempre se hacen cálculos con 5 años de anticipación y en 5 años pues, pasan muchas cosas. No sé qué vaya a pasar con él mismo, De ¿no? que hay un espacio para eso, claro que hay un espacio para eso. Pero quiero volver a la categoría sociológica del hachazo. El hachazo, así como esto que dijo Adela al principio que le explotó y como matizó Héctor, fue explotando, no es un hachazo, son varios. El hachazo va llegando y está constituido de varios hachazos y ya llevamos varios. Si lo sumas, los que desde esta mesa estamos hablando de hachazos grandotes. Cuando decimos el hachazo, decimos esto va a irse contra el secretario de la Marina o contra el expresidente o contra sus hijos, no lo sabemos. Pero de que ha ido yendo el hacha sobre toda la competencia interna de la presidenta Sheinbaum, es cierto. Ella no ha acabado de construir el patíbulo para seguir con las categorías sociológicas, pero lo lleva bastante construido, por lo menos en su base. ¿Lo va a usar o no lo va a usar? Yo creo que lo está usando poquito, muchito, negándolo y usándolo en la esquizofrenia que dice Héctor muy bien. Pero ahí está, construido por presión americana, por necesidades de deslinde de ella, creo que por presión americana, pero ahí está en gerundio, está siendo construido. ¿A dónde va a llegar? Vamos a esperar. Pero Vamos a- ciertamente, El good cop trabaja de 7 a 9 y el bad cop trabaja de 9 a 7. Bueno. pero ciertamente sí se necesita una figura de peso, ¿no? Un exsecretario de la Marina, por ejemplo. O sea, porque que caiga. O sea, ya tienes un exsecretario de seguridad de un estado en prisión, algo Así es. que no veías. ¿no? Así es. O sea, es. insólito. Un exsecretario de la Marina, un exfuncionario de alto nivel que tiene que ver en la red de Ojeda, este Dan huachicol, Augusto, algo así. algo así. ¿Para qué? Ese nivel de hachazo para ese rompimiento, ¿Y lo para ves? ese decir... O sea, yo estoy sorprendido. Déjate que no hayan citado a declarar ni a Dan Augusto ni a Ojeda. Que Adán Augusto sigue siendo el Sí. coordinador de los senadores de increíble. Morena. Pero ya la O sea, ¿creen presidenta, que les alcanza para eso? pero ya la presidenta la semana pasada ya deslizó, dijo, bueno, pues si lo tienen que investigar y si tiene que renunciar, pues ya veremos cómo avanza. Ya dejó de defender. ¿No? Sí. Ya la presidenta dio un paso en ese sentido. Si tiene que pedir licencia, pues ya sabremos conforme avance la investigación. ¿Cómo se explican que Adán Augusto siga ahí? Pues creo que después de Adán Augusto no queda más que López Obrador. Entonces tienen que sostener. Encarecer esa ficha. Esa es la cosa. Ahora, vámonos a Sinaloa otra vez.
¿Cómo se explica uno que Rochamoya Sí, Rocha. lleve un año siendo un cadáver político que gobierna un Estado y que no lo quiten y que no pase absolutamente nada con esa fiscalía independiente que dicen que tienen y con este poder judicial que ahora ya es del pueblo, pero que no hace las preguntas que atañen al pueblo? Pues no nos debería sorprender en este grado que ahí siga Adán Augusto mientras pueda recibir los golpes y pueda absorber el daño que le podría llegar a López Obrador si lo quitan. Les agradezco muchísimo, como siempre, que hayan estado en esta mesa de Latinos. Gracias, Carlos. Héctor. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Muchas Adela, gracias, por venir. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Héctor, y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos.